Ya puso que sí. Ok. Bueno, mi nombre es Jesús. Gracias a todos por ingresar a la clase. Este es el tema de pénfigo y penfigoide, así es como viene tal cual en el, ¿cómo se llama? En el programa, perdón. Y vamos a iniciar con ello. Vamos a ver primero pénfigo. Eso es un poco de lo que vamos a ver. Vamos a ahondar más al transcurso durante la presentación. Vamos a ver pénfigo primero, como mencionaba. Pénfigo viene del griego y este término significa ampolla o burbuja, y engloba un conjunto de enfermedades crónicas, que el punto o la lesión esencial en ellas son las ampollas, y tiene un origen autoinmunitario, y esto es importante tanto para comprender el sustrato fisiopatológico de estas enfermedades. Aquí pongo la acantólisis como el mecanismo por el que se genera la ampolla, y es, digamos, el centro de cómo la enfermedad va a manifestarse desde lo histopatológico hasta lo clínico, ¿no? Y acantólisis es el término que se refiere a la separación de las uniones de las células a nivel del epitelio en la piel. El pénfigo, hay muchas formas de clasificación a lo largo del tiempo, y estas son 4 de las más aceptadas y que más se han descrito en la literatura. En esta presentación vamos a ver el pénfigo vulgaris o vulgar y el pénfigo foliáceo, y esto es porque son las presentaciones clínicas tanto más comunes y más importantes que nos puede tocar ver. En términos generales, en cuanto a la epidemiología, es el pénfigo vulgar, de las presentaciones que hablé previamente, va a ser la forma más común, y la frecuencia va a estar influenciada tanto por el área geográfica como la etnia. Por ejemplo, zonas de Sudamérica tienden a presentar una expresión foliácea, mientras que en el Norteamérica es la vulgar la más común, como mencioné previamente. Y etnias como la judía son las que se han afectado con hasta el doble del resto de la población del mundo, ¿no? La incidencia anual, pues, es muy alta, es de 0.5 a 0.7 por cada 100,000 personas, y no hay predisposición por ninguna de los sexos, ¿no? Y la edad de presentación común es entre los 40 y los 50 años aproximadamente. Jesús, creo que no se está grabando. Híjole, y a ver cómo le hago. Acá en opciones creo que te aparece opción de grabar, donde dice en la esquina debería aparecer una opción para grabar. A ver. Aquí. Ahí está grabando. Sí. Bien. Entonces, como les mencionaba, en cuanto a la etiopatología, va a ser la acantólisis inducida por anticuerpos contra antígenos epiteliales de unión. Esta enfermedad, pues como mencioné previamente, va a estar destinada a limitar o a estropear la unión que existe entre las células del epitelio en mucosas y en la piel. Esta imagen que tienen a su derecha, este esquema nada más trata de representar lo que es el desmosoma o las uniones intercelulares que se aprecian en el epitelio de la piel, ¿no? Eso es una imagen, digamos, de un grupo celular, y pues ya está ampliada, y se esquematiza la presencia de una red compleja y amplia de proteínas, la mayoría son transmembrana o de superficie entre una membrana y otra de las células, y pues que facilita la unión, estructura y funcionamiento de este tejido. Los anticuerpos que van destinados a estas estructuras, estas proteínas, sobre todo esta que es la desmogleína, aunque el resto de las que están aquí descritas también se han encontrado en algunas investigaciones in vitro que pueden tener cierta participación. La afección en la desmogleína es, digamos, la forma más importante y la teoría más aceptada, ¿no? Sus anticuerpos, pues, promueven la separación de las células, inhiben la adhesión celular y también incluso mediante opsonización la destrucción de estas, lo que genera un espacio, y ese espacio pues se acumula líquido y se hace una ampolla. La desmogleína, como previamente comenté, pues va a ser la proteína y el blanco o diana antigénica más importante, y es una
proteína transmembrana, que de hecho está esquematizada en esta porción que está aquí, y es de las familias de las cadeínas, y es bastante importante y tiene muchas funciones. Pero las que tienen importancia en esta enfermedad son la desmogleína 1 y 3, que son, digamos, como mencioné anteriormente, los blancos antigénicos de esta enfermedad. En cuanto a la desmogleína 1, pues va a estar mayor expresión en piel, por la que cuando hay mayor actividad contra esta proteína, pues va a haber más manifestaciones en piel, mientras que la desmogleína 3 va a estar con afección a mucosas sobre todo, ¿no? Y esto pues va en sintonía con lo que es la teoría de la compensación de la desmogleína, que nada más trata de explicar por qué hay presentaciones clínicas distintas, ¿no? Siempre, aún así, cuando el blanco antigénico pues es la misma proteína, y es por la aparición aumentada o disminuida de estas versiones o subtipos de la proteína en ciertas áreas del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la desmogleína afecciona a la desmogleína 1, pues va a ser el pemfigo poliáceo el más común, la presentación clínica. En la 3 el vulgar con afección mucosa, y cuando son ambas, pues la afección mucocutánea. En cuanto a otros factores en la etiopatogenia, se cuenta de factores genéticos. No está muy bien investigado y no hay tanta relación muy estricta, pero ciertos haplotipos como los que están aquí y el DR4 en los judíos pues predominan, ¿no? Y esto pues se cree que estas moléculas de histocompatibilidad pues se vinculan con la presentación de estos péptidos de los antígenos de la desmogleína 3 y 1. Y en México, Vega Memige, en unas publicaciones en 2001, pues en pequeños estudios describieron que el DR6 es parte de la población mexicana, ¿no? Aunque, insisto, no es de gran impacto. Hay factores ambientales, y estos tienen una participación importante, no tanto como en la génesis de la enfermedad, pero sí en desencadenarlo, ¿no? Un paciente susceptible bajo un estímulo apropiado de este tipo, pues pueden pues manifestarse ya clínicamente, ¿no? La radiación ionizante, entre ellas la exposición al sol, picaduras de ciertos insectos, exposición a ciertos pesticidas, infecciones virales como el citomegalovirus o el herpes, alimentos como el ajo o puerro, y la exposición a muchos fármacos. Hay una lista muy grande de fármacos en las cuales hay antihipertensivos, hipoglucemiantes, antibióticos, anticomiciales que están inmersos en esto. De hecho, lo pongo un poco más remarcado porque parte de la evaluación clínica que debemos hacer ante la sospecha de esta enfermedad es ver el historial de tratamiento que haya tenido nuestros pacientes. En cuanto al cuadro clínico, en el pérfido vulgaris también descrito, es la afección mucosa predominante. Va a ser la más común en la cavidad oral, pero puede afectar otras mucosas a nivel esofágico, de la tráquea, el resto del sistema digestivo, en el ojo, pero como menciono, la mucosa bucal y palatina es la zona más afectada. Y las lesiones se caracterizan por ampollas que rápidamente erosionan, como las imágenes que están aquí en la parte de abajo, ¿no? Entonces, lesiones en el paladar blando, en el labio y en las encías. Muchas veces el pérfido vulgar inicia con la presentación de estas lesiones solo circunscrita a la boca, y a veces esto puede retrasar el diagnóstico en algunos pacientes. Sin embargo, un gran porcentaje va a evolucionar eventualmente a una afección a piel, donde se va a caracterizar por ampollas flácidas sobre una piel sana o eritematosa. Y eso, de hecho, esto de ser ampollas flácidas o blanditas, pues es una característica importante que la diferencia de otras enfermedades ampollosas. Estas van a romperse con facilidad, son dolorosas y rara vez dan con mucha comezón, pero sí duelen, sobre todo las que están circunscritas a la mucosa de la boca. Pueden a veces impedir que la gente mastique. Tienden a sangrar y dejar costra. Es importante porque con otras enfermedades ampollosas también, como va evolucionando a lo largo del tiempo estas lesiones, pueden incluso parecerse, ¿no? Cuando ya están en ya cuando son confluentes, están en placa y con gran cantidad de costra, pueden ya no diferenciarse tan fácilmente. Estas lesiones no suelen dejar cicatrices por la localización a nivel de histopatológico, pero sí pueden dejar zonas de hiperpigmentación postinflamatoria. Puede haber afección en uñas hasta en el 22% de los pacientes. Estas van a ser por las líneas de Behr.
que ahorita las vamos a ver, ¿no? Estas son imágenes de las lesiones características. Esto, por ejemplo, es una ampolla blandita que se rompe con gran facilidad. Aquí hay otras pequeñas lesiones ya con la ampolla ya reventada que se evidencia en una zona de piel ya eritematosa. Ya en estas son más avanzadas, estas en el tronco y que como sangran dejan costras que generalmente son en el área del tronco o en los pliegues, y eso es en el tronco también. Esta son las líneas que les mencioné de ahorita que se afectan en las uñas y pues en la región anterior del tórax y en la parte de la espalda, que son ya cuando la lesión de la ampolla pues revienta. En cuanto al pérfido foliáceo, pues va al sentido contrario del anterior, pues va a tener más afectación a mucosas, a piel, y casi no va a afectar las mucosas. Tiene una distribución seborreica que por lo tanto afecta cara, cuero cabelludo y tronco, y son rápidamente esas lesiones, se erosionan y hacen costra, como mencioné previamente, y pueden permanecer localizadas en algunas presentaciones o fusionarse y cubrir grandes extensiones de piel, como lo mencioné anteriormente. Por ejemplo, está en el tórax, que está muy amplia, o en zonas seborreicas y en el cuero cabelludo en la cara, como mencioné anteriormente. Incluso menciona la literatura que puede confundirse con la dermatitis seborreica en las presentaciones donde inicia con lesiones eritematosas. En cuanto al diagnóstico, la evaluación involucra muchos pasos, ¿no? Que son los hallazgos clínicos, que es de gran importancia para la sospecha, los hallazgos histopatológicos, que incluye los inmunopatológicos, y la serología, que es para identificación de anticuerpos. Y pues estas tres pilares son de gran importancia, que es tomar una muestra de sangre en los pacientes y la biopsia. Que la biopsia puede tener dos vías, que es la habitual para histopatología, para atención con hematoxilina y eosina, que es de una lesión. Casi siempre se prefieren lesiones nuevas. Y la biopsia perilesional, es decir, no propiamente la lesión, para la inmunofluorescencia directa, que es para evidenciar la unión de los anticuerpos a ciertas zonas ahí de la epidermis. Se recomienda que sea por sacabocado de al menos 4 milímetros esta toma de muestra, y siempre y cuando, como le mencioné, de una lesión nueva y del borde de esta. Es importante comentar que mucha de la literatura menciona que si no es un experto a veces en que toma de la biopsia, a veces no son fructíferos los datos que puedan verse. Es una imagen en pérfido vulgar. Esos son los tipos de hallazgos que se observan. Es una escisión intraepitelial con una acantólisis en región suprabasal. Es característico de esta presentación, con represión de queratinocitos a lo largo de la zona de la membrana basal, que se observa con una pila de lápidas. Si ustedes observan entre la diferenciación de la dermis y el epidermis, se conserva una pequeña zona de queratinocitos asociados a la membrana basal, que es la famosa pila de lápidas o acúmulo de lápidas, la ampolla propiamente y el resto de la epidermis, ¿no? Que es aquí la zona donde el pérfido vulgar va a generar pues la separación. Y pues también se describe un infiltrado inflamatorio en la dermis, que muchas veces es dado por eosinófilos, puede ser mixto. En cuanto al pérfido foliáceo, pues la incisión intraepitelial es mucho más arriba, ¿no? Es debajo del estrato córneo, dentro de la capa granular, y el infiltrado inflamatorio también es por eosinófilos y neutrófilos. Aquí es un esquema en la parte aquí que está alta, nada más para ejemplificar la zona en donde se va a hacer la ampolla. Es en un estrato mucho más alto lo que es la versión foliácea, mientras que el vulgar pues es prácticamente casi llegando a la membrana basal, la separación de dermis-epidermis, pero siempre dejando un estrato de células que es la pila de lápidas. En la inmunofluorescencia directa, pues estas dos imágenes son para ejemplificar cómo se pinta, ¿no? Son anticuerpos, suero del paciente, un tejido que puede ser esófago de mono o de otros animales, y se vacía con inmunofluorescencia para evidenciar que se unen a ciertas zonas de los tejidos. Y nada más para ejemplificar la zona, de la izquierda es una foliácea y de la derecha viene siendo una de vulgar, que si se fijan pues está muy pegado a la zona de la dermis.
cuanto a la serología, pues inmunofluorescencia indirecta, perdón, esta es la directa, me confundí, esta es para pacientes, es tejido del paciente y se vacía los anticuerpos, ¿no? En la indirecta es cuando se utiliza el suero del paciente y se utiliza otro tejido. Puede ser de un ser humano o puede ser de animales, como mencioné anteriormente, ¿no? La sensibilidad va del 80%, pero la muestra ELISA para identificar autoanticuerpos, la sensibilidad va hasta el 90%. Y pues se van a buscar anticuerpos contra los antígenos de que es la deshemoglobina 1 y 3. Los títulos elevados no solamente nos ayudar a identificar o a hacer el diagnóstico, sino también a determinar la actividad de la enfermedad. Dice que los títulos más elevados están correlacionados con la actividad. Estas son unas tablas nada más para evidenciar lo que es la epidemiología y los hallazgos clínicos, antígenos o patologías de ambas entidades, ¿no? Del PEP. La diferencia que mencioné previamente es el tipo de antígeno que se presenta y la clínica, pues, de la persona mucosa o no, pues ahí se va a estar manifestada. Y el tratamiento. El tratamiento va a consistir en suprimir la producción de los autoanticuerpos y el objetivo, pues, también va a llevar a curar las lesiones que existen, abortar brotes de actividad de manera temprana y prevenir la aparición de nuevas lesiones. En un artículo de la revista mexicana de dermatología mencionan índices de actividad, dice que hay más de una decena y ninguno está estandarizado, pero ellos mencionan este de Ikeda y colaboradores, en el cual se mencionan que para clasificarlo en leve, moderado o severo, se va a determinar el área afectada, si tiene o no el signo de Nikolsky, que es el signo que al hacer presión sobre la piel puede generar ampolla, y esto, o que la capa de la epidermis se barra, y esto puede ser tanto una lesión que puede favorecer a que la ampolla se extienda, si lo hacemos a un lado de la lesión de forma vertical, o que en una zona más sana pues se genere la ampolla. El número de lesiones por día y las lesiones orales, pueden dar porcentaje de extensión, ya pues más de 7 severo, de 5 a 7 moderado y menos de 5 es leve. Esto nada más realmente no establece la utilidad en cuanto a dirigir el tratamiento. Sin embargo, pues en teoría en presentaciones más severas se va a ir el clínico va a tender a hacer un tratamiento mucho más agresivo, mientras que en versiones leves pues va a tratar de iniciar con los escalones de tratamiento. Los glucocorticoides sistémicos van a ser la terapia de primera línea. Aquí se maneja dosis de prednisona de 1 hasta 3 miligramos por kilo día, aunque dosis muy altas pues no han demostrado superioridad. La eficacia se va a observar con la reducción de ampollas en las primeras 3 semanas, y el control de la enfermedad en la mayoría de los pacientes se consigue antes de los 2 meses aproximadamente. En todos los casos, los pacientes pues van a requerir un esquema de reducción y retiro. Esto quiere decir que siempre se va a tratar de reducir al menor tiempo posible y la menor dosis la exposición a glucocorticoides por todos los efectos adversos que ya conocemos a nivel endocrino, incluso de la piel, a nivel óseo, etcétera. Y esquemas de reducción hay muchos, y hay muchos expertos que recomiendan distintos, desde ir reduciendo 0.5 miligramos kilo semana, hasta llegar a dosis menores de 50 y de posteriormente ir reduciendo 10 por semana miligramos o ir reduciendo el 50%. En todos los casos, cualquier esquema que se utilice, la intención es hacer la reducción paulatina y evitar la supresión del eje, sobre todo cuando se utilizan dosis muy altas. A pesar de esto, hay que considerar que el retiro de los esteroides se va a estar evaluando conforme vayan reduciéndose las dosis, a grado de que hay que determinar si existe riesgo de recaída y si con aparición de lesiones nuevas, y esto puede pues ser necesario reiniciar la dosis previa o a agregar terapias coadyuvantes. Los pulsos de metilprednisolona los puse anexo, por es otra forma de darle tratamiento con corticosteroides a los pacientes, y la dosis puede ir de equivalente a prednisona desde 250 a 500. Algunas recomendaciones van a 1 gramo por día durante 3 o 5 días, ¿no? Los famosos pulsos.
pero no han mostrado que sea superior al uso de la prednisona y al contrario, conlleva más probabilidad de efectos adversos. Entonces, en la mayoría de los pacientes, el inicio de la terapia oral va a ser suficiente. En cuanto a las terapias adyuvantes, encontré esta evidencia, pues no, es algo reciente, se llama un estudio que se llama RETUX-3. Rituximab hasta hace unas décadas, pues era tratamiento, hasta hace unos años, perdón, era un tratamiento de alternativo y en casos refractarios. Sin embargo, cierta evidencia ha demostrado que en su asociación con prednisona puede ser una terapia de primera línea también, con un esquema ahí, como les pongo, del día 1 y 14 y del mes 12 y 18 de rituximab asociado a prednisona de 1 miligramo kilo día durante 3 a 6 meses e iniciar su retiro progresivo, ¿no? Y ha tenido pues mejores resultados, tuvo mejores resultados la combinación que prednisona sola, menores efectos adversos, más rapidez en la remisión de la enfermedad. Sin embargo, pues es solamente un ensayo autorizado y pues su limitación es el costo, ¿no? Pero ahí está la evidencia. Sin embargo, la mayoría de las guías de los artículos sigue recomendando el uso de los corticosteroides con primera línea. Otros adyuvantes es la ciatoprina, es el más común que se ha utilizado durante décadas. La dosis ahí está descrita de 2.5 por kilo día y es efectivo como ahorrador de corticosteroides. No hay un consenso específico sobre en qué momento utilizarlos, si junto con el inicio de los corticosteroides, al término de los corticosteroides. Hay tendencia de iniciarlos en el momento en que se esté reduciendo la dosis de corticosteroides para, digamos, mantener la inmunosupresión y el control de la enfermedad, al grado de que al retirar los esteroides, pues quedemos con este medicamento a largo plazo, ¿no? El micofenolato pues no ha mostrado superioridad sobre la ciatoprina y se utiliza cuando la otra no es viable. Y otros tratamientos, la Apsona, ciclosporina, el Methotrexate, pues son casi de uso anecdótico, son series de casos o reportes de casos en su respuesta, ¿no? En donde hay escasa evidencia sobre su uso así ya, digamos, de regla. Y las tetraciclinas, que tienen cierto efecto antiinflamatorio e inmunomodulador, pues algunos resultados positivos se han arrojado en algunos estudios de casos y controles. Sin embargo, la mayoría de la evidencia está más para el pemfigoide y no para el pemfigo, entonces su uso también está limitado. Esa es una tablita que venía en el artículo de la revista Mexicana de Hematología y hablaba y establecía los niveles de recomendación y evidencia que hay en cada uno de los tratamientos disponibles o descritos para el pemfigo. Y pues si dan cuenta, son muchos, va desde la plasmaféresis, la inmunoglobulina, Methotrexate, el uso de oro, y casi todos de ellos, pues la evidencia es nula o muy escasa para llegar a utilizarlo. La única recomendación grado A que mantienen es las corticosteroides orales, ¿no? Y como terapia coadyuvante, el de mayor evidencia, pues es la acetoprina. Bueno, la siguiente es el pemfigoide, pero ya me quedan 2 minutos. Voy a rehacer la sesión. Okay. Continuando, bueno, no sé si alguien tenía una duda con pemfigo, sino para continuar con pemfigoide. Que pues es una enfermedad bastante parecida, bueno, por su sustrato de la ampolla. Ok, en cuanto al pemfigoide, va a ser mismo como el anterior, utilizado para un grupo de enfermedades que comparten características clínicas con ampolla. Es una ampolla subepidérmica con infiltrado inflamatorio rico en eosinófilos, en una gran mayoría de los casos. Y es la ampolla subepidérmica importante porque va a variar la localización histopatológica con lo que es el pemfigo. Hay diversas clasificaciones entre lo que está el ampolloso, el asociado a membranas de mucosas, incluso otros, ¿no? Gestacional, cicatrizal o antipeucientos. Nosotros por igual incidencia, importancia, vamos a ver lo que es el ampolloso y el asociado a mucosas. En cuanto a la epidemiología, en general el pemfigoide es una enfermedad poco común.
incluso es más raro. Dice, en Europa, que es la zona del mundo con más alta incidencia, tienen 44 casos por millón de personas. En México los reportes andan en 10 casos por millón de personas. La edad de presentación es un poco distinta porque son pacientes mayores de 60 años, a diferencia del anterior, que era entre 40 y 50. En el pemfigoide son más ancianos los pacientes. Y incluso hay series o reportes en Gran Bretaña, en otros países europeos, donde la media es de 80 años. Entonces, siempre van a estar más presentes en adultos mayores. En la presentación en niños es extremadamente rara. Y en pocos reportes se ha documentado un predominio en mujeres, pero en términos generales tampoco hay una predominio por alguno de los sexos. En cuanto a la etiopatogenia, es prácticamente la misma. Son daños por anticuerpos en la zona de la membrana basal del epitelio a nivel de la piel o de las mucosas. Va a ser distinta en lo que es el blanco antigénico, pero a ver, ¿quién tiene micrófono? Ok. Entonces, como mencionaba, son daños por anticuerpos, pero la diana o el blanco va a ser distinto a la enfermedad previa, ¿no? Aquí destacan células en los hemidermosomas que van a estar del queratinocito de la membrana basal a la unión con la dermis. Muchos de estos pues van a ser péptidos o proteínas asociadas pues lo más cercano al queratinocito basal, como proteínas la 230, la 180, o proteínas como la lamina 332 o el colágeno tipo 7, que están más cercanos en la zona de la lámina densa a la dermis. En todos los casos, la lesión por los anticuerpos, va a generar una cascada inflamatoria, va a haber destrucción celular igualmente, y va a haber la separación del tejido subepitelial del epitelio y de la epidermis de la dermis. Las dianas antigénicas en el pemfigoide ampolloso, de hecho, pues el BP viene del antígeno de pemfigoide ampolloso, el 180, el 230, que está relacionado con el peso molecular en kilodalton. Y estos antígenos están asociados, sobre todo el que más se encuentra es el 180, lo que es el pemfigoide ampolloso. Otros dianas antigénicas como la laminina 332, la integrina alfa 6, beta 4, el colágeno tipo 7, pues están más asociados al pemfigoide de las mucosas. Esto es importante para ciertos, o sea, cuál es la diana antigénica para evidenciar tanto el sitio de lesión, que va a estar más hacia mucosas o hacia la piel, la cicatrización, si va a ser una cicatriz, está escrito que afección más cerca a la dermis, por ejemplo, la laminina 332 es más probable que deje cicatriz, mientras que afecciones más hacia arriba, por así decirlo, hacia la epidermis, como el 230 y el 180, casi nunca dejan cicatriz. Y también tiene que ver con enfermedades asociadas, como enfermedades neurológicas o malignidades, sobre todo para la laminina 332, que ahorita vamos a abordar más. También hay factores genéticos, no hay mucha información tampoco al respecto, pero este tipo de haplotipo está asociado, pues, han encontrado algunas investigaciones en Estados Unidos y en Europa también. Y también infecciones y asociación a fármacos también es importante. Por ejemplo, infecciones por hepatitis B o C, la infección por Helicobacter pylori o el citomegalovirus se ha asociado como desencadenante. Y fármacos también, una gran lista, desde antihipertensivos, antibióticos, diuréticos, el omeprazol, medicina, se han asociado también a desencadenantes. E incluso uno de los que ha tenido más investigación reciente y una fuerte asociación son los inhibidores de la DPP4, aquellos pacientes con tratamiento como para la diabetes, la saxagliptina, por ejemplo, y se ha encontrado una asociación incluso más fuerte que el resto de los fármacos. Y dentro de la etiopatogenia también hay un concepto que le llaman difusión de epítopo. El epítopo, si recuerdan, es la porción de aminoácidos de una proteína que tiene mayor afinidad por el anticuerpo. Digamos, es la porción más expuesta de una proteína que se une a la porción variable de los anticuerpos.
Entonces, hay hipótesis o se ha planteado de que a personas que tienen enfermedades dermatológicas preexistentes o que ya tenían estas lesiones y pues el desequilibrio que hay en el tejido puede hacer que se expongan ciertos epítopos que normalmente no estaban expuestos y esto desencadenar la enfermedad. Por ello también no es extraño encontrar, por ejemplo, el desarrollo de pemfigoide en pacientes que ya previamente tenían una lesión en la piel, como lichen planus o algunas otras actividades. En cuanto al cuadro clínico, muchas veces se encuentra una fase prodrómica que puede ir de semanas a un par de meses y esta va a estar caracterizada por lesiones papulares, hematosas, tipo urticaria, como se ve en la foto de la derecha, en la parte de arriba. No hay generación de ampollas y son muchos de los casos pruriginos. Después, no en todos los, incluso hay pacientes en donde o sea, hasta un 20% se puede quedar en lesiones de ese tipo sin generar ampollas, pero la gran mayoría de los pacientes a lo largo del tiempo va a desarrollarlas. La lesión clásica es una ampolla tensa, a diferencia del pénfigo, que era una flácida, de 1 a 3 milímetros sobre una base eritematosa. Las lesiones pueden ser numerosas y diseminadas, y el prurito, también a diferencia del pénfigo, es muy común y suele ser muy severo. Las ampollas suelen romperse dejando erosiones húmedas y también costras. Creo que les mencionaba al inicio de que a lo largo del tiempo de la lesión, ya cuando está en una fase así con mucha costra o muy eritematosa, ya es difícil hacer la diferencia entre el pénfigo, ¿no? Pulgar. Las zonas mayormente afectadas es el tronco, áreas de flexión, los pliegues, sobre todo el axilar y el inguinal, ¿no? Y el pemfigoide ampolloso va a haber una afección de mucosas alrededor del 30% de los pacientes y la cavidad oral es lo más común igualmente, ¿no? La afección en otras zonas de otras mucosas es rara incluso. Estas son imágenes también de esta enfermedad. Si se dan cuenta, en la parte más acá en la esquina superior derecha se ven las ampollas que están tensas, que es la gran diferencia. Y la base de piel eritematosa, y luego suelen hacer confluencia. Esta es la zona anterior del tórax, los pliegues como la axila. Hay presentaciones casi siempre, hay presentaciones que solo se circunscriben a las extremidades. Y esta imagen de acá, que es la que puse anteriormente en pénfigo vulgar, es muy parecida a las que se pueden presentar en las fases ya cuando se rompen y hacen ese tipo de lesiones, ¿no? Por eso dice que puede ser en esas fases difícil de hacer la diferencia. En cuanto al pemfigoide de mucosas, la inflamación y erosión de las mucosas suele ser pues recidivante, ¿no? La cavidad oral es el sitio más común, pero puede llegar a tener afectación en la piel. Si se fijan en estos porcentajes, lo que es el ojo y la boca son las áreas comúnmente afectadas, y otras zonas, parte de los pacientes puede llegar a tener afección en piel, y pues el resto de las zonas suele tener un porcentaje menor, ¿no? Pero puede estar presente. En la cavidad oral, pues casi siempre es la mucosa gingival, ¿no?, la que se afecta, y la gingivitis descamativa y erosiva pues es lo que se observa. Tiene la característica de que no es tan dolorosa como el pénfigo vulgar, que el anterior, el pénfigo, puede incluso limitar la masticación. Hay trastornos asociados, como las enfermedades neurológicas. Hay investigaciones que se han encontrado cierta asociación entre la demencia y la enfermedad de Parkinson, junto con el desarrollo del pemfigoide. Y en cuanto a la malignidad, sobre todo aquellas que tienen anticuerpos contra el antígeno de la melanina 332, hasta un 30% de estos pacientes va a desarrollar o se le diagnostica un tumor maligno sólido en los 14 meses posteriores al diagnóstico. Por eso valdría la pena a veces poder identificar qué antígeno es el que está afectado. En cuanto al diagnóstico, los hallazgos clínicos son de gran importancia. Una evaluación en pacientes mayores de 60 años, que tengan ampollas tensas, que tengan la gingivitis descamativa o que tengan prurito inexplicable en ausencia de ampollas, son pacientes que se podría sospechar de que puedan tener el diagnóstico pemfigoide. Igual, estas tres son importantísimas para el diagnóstico, que es la toma de biopsia, tanto para el histopatológico y la inmunofluorescencia, y la muestra de sangre para el suero y identificar
inmunofluorescencia indirecta o el ELISA. En cuanto a la histopatología, se caracteriza por la espondilosis eosinofílica, la formación de ampollas subepidérmicas, como esta que está aquí, y el infiltrado inflamatorio en la dermis superficial. Si se fijan, pues separa lo que es porción de la dermis y se lleva casi toda la epidermis por arriba. Y esta pues la expresa en la literatura como una imagen clásica de espondilolisis eosinofílica. Este es el esquema nuevamente para mostrar la zona en donde existe la separación y la ampolla. Acá, si recuerdan, era para el foliáceo, pénfigo foliáceo, para el pénfigo vulgar, y esta parte de aquí que separa toda la zona de la dermis y la epidermis es para el pénfigoide ampolloso. Ok, esto es inmunofluorescencia, que también nos ayuda a hacer el diagnóstico. Esta de su izquierda es una imagen de inmunofluorescencia directa, que lo clásico encontrar es una pequeña línea brillante, forma lineal, a lo largo de la separación entre dermis y epidermis. O sea, también leí que podrían existir imágenes muy parecidas que forman una especie de U. Esas, las que están en forma de U, en vez de forma lineal como esta, a pesar de que es muy parecida al lugar donde se circunscribe lo iluminado, está más asociado a formas adquiridas o lupus, ¿no? Entonces, para pemfigoide es línea. Y esta de su derecha es una imagen de una inmunofluorescencia indirecta, que es tejido de los que mencioné, como un esófago de mono o de una persona, de otra persona, pues, y separan lo que es la dermis de la epidermis. Ya viene así separado, o lo separan mediante soluciones, salina u otros mecanismos, y a la microscopía pues se observa la fluorescencia, lo que se ilumina arriba, ¿no? Junto con la epidermis, y le llaman iluminiscencia en la cúpula o de techo, que también es parte de las características del pemfigoide. En cuanto a la serología, pues vamos a buscar anticuerpos contra el antígeno 180 y 230, ¿no? 180 es el más común, la sensibilidad va hasta el 90% y la especificidad casi el 100%. Y esto nos puede ayudar también los títulos a evaluar la respuesta al tratamiento, su descenso. Otros anticuerpos contra otros antígenos, como la laminina 332, la interina alfa 6 beta 4 y el colágeno tipo 7, pues nos va a ayudar a discernir entre uno y otro, sobre todo porque se asocia a pemfigoide asociado a mucos. En cuanto al tratamiento, los objetivos van a ser casi como cualquiera, ¿no? Mejorar la calidad de vida, disminuir la formación de lesiones, mejorar el prurito y promover la curación de las lesiones ya existentes. Hay que, como en estos tratamientos, hay que considerar, sobre todo en los pacientes que son tan añosos, pues hay que considerar varias situaciones, ¿no? Como si estaba en ingesta previa de fármacos para suspenderlos, qué edad tiene el paciente y qué tanto apego puede tener al tratamiento que se le indique, si tiene comorbilidades, qué cuidado de la piel en general tiene y si tiene cuidador o no, sobre todo en los pacientes más geriátricos, y el costo. De primera línea están los glucocorticoides igualmente, ¿no? Ya que hay como dos vertientes: el uso de corticosteroides tópicos con clobetasol, y puede estar destinado a lesiones muy localizadas o incluso ya en enfermedades generalizadas, pero que tienen una presentación leve moderada. Y trata, o la literatura que encontré, de englobar la prednisona o el uso sistémico de corticosteroides a presentaciones más severas, porque la administración sistémica suele tener una remisión más rápida de la enfermedad. Sin embargo, hay estudios, por ejemplo, este título que les pongo arriba es de un estudio del 2001 que evaluó tópico versus sistémico, prednisona y clobetasol. Y pues en realidad no hubo gran diferencia, ¿no? Solo eso de que la administración sistémica es más rápida, pero en general hay buena respuesta en ambos. Se disminuyen los efectos adversos de la administración sistémica cuando se usa clobetasol, y pues tiene en general buena sobrevida. Lo malo pues es que es más costoso y es difícil en presentaciones generalizadas porque se tienen que así barrar todo 2 veces al día en el principio del tratamiento, y pues es difícil, sobre todo en pacientes que no tienen cuidado. Y
y obviamente va a requerir el retiro paulatino a lo largo de los siguientes meses. La mayoría de los pacientes responde también a los glucocorticoides. En cuanto a terapias adyuvantes, también se utilizan fármacos inmunosupresores y antiinflamatorios, ¿no?, para disminuir la dependencia a los glucocorticoides. Como mencioné anteriormente, pues se pueden recomendar su inicio, o sea, cuándo iniciar estos adyuvantes, cuando va la fase de retiro de los corticosteroides para evitar las recaídas. En cuanto a los medicamentos que más se utilizan, es la ciatoprina y el micofenolato, principalmente. También está descrito el metotrexato, pero no hay mucha evidencia al respecto, ¿no? La mayoría son reportes de casos en donde se usó y pues tuvo relativo éxito. Y aquí sí está más evidenciado, descrito el uso de las tetraciclinas. Se usa la doxi 500 miligramos 4 veces al día y pues ha tenido pues cierto éxito como antiinflamatorio y en mantenimiento de estos pacientes, ¿no? Pero a veces es difícil lograr el apego al tratamiento por la administración tan constante, ¿no? Y otros tratamientos como el rituximab y las infusiones de inmunoglobulina pues están más descritos en enfermedades refractarias y pues que es un tema mucho más extenso, ¿no? Pero en términos generales, la mayoría de los pacientes va a responder al uso de los glucocorticoides y se pueden usar de mantenimiento la ciatoprina o el micofenolato. Y es todo. Entonces, ¿tienen preguntas, aportaciones? Hola, Hola. Oye, súper completa tu exposición, comparando con la que nosotros dimos, y obviamente dijiste todo lo que tienen que saber. Solamente agregar unos puntitos así súper rápidos en cuanto al pértigo. Ahí, por ejemplo, mencionaste las desmoglinas, que son con fármaco principal. Solamente diferenciar que en el cuadro que nos habías puesto en UpToDate, ahí viene que el vulgar es el 1 y el 3. De esos dos, para cuestiones teóricas, es el 3 más para el vulgar y el foliáceo para el 1. Y efectivamente, eso, como dijiste, dependiendo la cantidad de desmoglina que haya de acuerdo a la región anatómica, pues es la manifestación clínica, ¿no? Que en el foliáceo, pues como afecta más el piel, hay más desmoglina 1 y así sucesivamente. Y esa diferencia del vulgar es más como las lesiones, o sea, muy similares a la dermatitis seborreica, pues que tú mencionaste, son como que más eritematoscamosas, tienen más, y casi no hay afectación al estado general. Y en cuanto al vulgar, que también comentaste que casi no dejaban cicatriz, obviamente eso pues ya es cuando el paciente está con una fase resolutiva, por así decirlo, pero eso es importante porque nos hace la diferencia con el pemphigoide de membranas mucosas, que ahí el paciente, tú lo mencionaste, o sea, el inicio es muy agudo, son lesiones muy erosivas, sobre todo en mucosa, la mucosa oral, que es la principal, pero ahí sí deja una cicatriz que pues por eso no es la característica, y pues hasta pueden tener limitación funcional en los pacientes. Y para que tú puedas decir que el paciente pues ya tuvo una curación, debes de tener al menos un 80% de las lesiones que el paciente tenía ya disminuidas, y aparte que no haya tenido nuevas lesiones al menos durante 2 semanas. Entonces eso es como que para cuestiones teóricas, ¿no? En cuanto al pemphigoide, que ahí casi no encontramos pues ni Kolsky positivo, está negativo ahí, y van contra los hemidesmosomas, que en la región anatómica se cuenta como que los desmosomas son los vecinitos y los hemidesmosomas son hacia abajo, entonces es hacia donde está unido, pues como si fuera el pegamento entre célula y célula. Y ahí pues para mencionarlo correctamente, casi siempre decimos pemphigoide buloso o bulloso, es ampolloso el más correcto, o sea, para que cuando ustedes lo escuchen algo así sepan que lo más correcto es decir ampolloso, porque es una mala traducción. Y en el pemphigoide pues hay una mayor afectación, o sea, la extensión anatómica es un poquito más extensa que las demás, las ampollas efectivamente son tensas, y ahí lo que tú encuentras son los anticuerpos IgG y C3 cuando tú haces la inmunofluorescencia, y eso es muy importante lo que tú dijiste, o sea, dónde vamos a tomar la biopsia, ¿no? Una es directamente de la lesión y la otra es perilesional. Entonces, lo que tú mencionabas ahí, como la separación que se veía en la imagen, nosotros lo conocemos, o sea, yo creo que sí lo leíste también, es el South Split Skin, que es cuando tú lo utilizas casi siempre, por ejemplo, en el pemphigoide de las membranas mucosas, porque ahí
ese te va a decir hacia dónde están más afectados. Lo voy a decir muy burramente, ¿no? O sea, si es hacia arriba o si es hacia abajo. Entonces con eso tú te das una idea, porque hay muchos pemfigoides pues, para que tú puedas partir de que es un pemfigoide de qué tipo o de qué subtipo, ¿no? Y de los tratamientos que mencionaste, pues, la piedra angular, sí, los corticosteroides, nada más hacer poquito énfasis, por ejemplo, la zona, ahí lo utilizamos más en el de membranas mucosas para el ocular y ciertos tipos, y da buenos resultados a diferencia del otro pemfigoide. Pero en general, súper bien, muchas felicidades, Steve. Gracias, Lorita. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas. ¿Qué tal? No, me encantó tu presentación y pues Laurita también excelente. A mí lo que me gustaría que supieran más bien son cosas exageradamente prácticas. Uno, en el pénfigo el paciente lo van a ver bastante fregadón y también huele como a rata de alcantarilla. Así lo describen, no lo digo yo, pero sí tiene un cierto olorcito muy específico. Entonces, ustedes les van a buscar ampollas y por lo regular no las van a encontrar porque son ampollas rotas. Entonces, si el paciente tiene más afectación que el 20% de la superficie corporal, internenlo y pónganlo en aislado, no hay de otra. Y empiécenle corticosteroides a 1 miligramo por kilo de peso hasta que tengan 15 días sin ni una sola lesión nueva, ya le pueden ir disminuyendo los corticosteroides. Por lo regular nos tardamos hasta 1 año, incluso me ha tocado ver 1 año y medio, pero inician los corticosteroides y junto de una vez la cetioprina, ya para andar batallando menos. Eso es lo que yo les pudiera recomendar. Y siempre busquen el signo de Nikolsky, no busquen ustedes así expandirles la ampolla y nada por el estilo. En las personas que utilizamos lentes o en las personas que utilizan aretes, en la parte de atrás del cuello van a encontrar las ampollas rotas más fácilmente. Las mujeres con el brasier, cuando lo utilizan, también en esa zona lo van a encontrar fácilmente las ampollas rotas. No le produzcan más dolor al paciente y díganle que tiene pénfigo. Si dicen que tiene pénfigo vulgar, dice, es una enfermedad muy fea y todavía me dicen que soy vulgar. Lo entienden mal los pacientes, ya ustedes batallan menos. En el caso del pemfigoide, las ampollas son tensas. Por lo regular ya vieron exactamente, ya lo explicó Laurita, dónde está el hemiesmosoma y dónde está el desmosoma. Cuando ustedes lo ven en la laminita, en la laminilla, con hematoxina y eosina, los desmosomas son los que componen el estrato espinoso. Las espinitas que unen en célula y célula, esos son los desmosomas. Ya cuando se van a dar a entender una idea de dónde está el problema. Bueno, el pemfigoide es exactamente lo mismo. Por lo regular es un señor por arriba de los 60 años, pero si ven un pemfigoide, que son ampollas tensas, en una persona joven, busquen el cáncer y encuéntrenlo. No va a haber de otra. Es más sencillo que lo lleguen a encontrar, pregunten por síntomas B. Y también, si está asociado a algún tipo de medicamento, pregunten de los medicamentos de 6 meses a la fecha. No se vayan tan atrás. Es lo único que me gustaría que ustedes supieran, y siempre los corticosteroides, 1 miligramo, kilo de peso, y hay que ir disminuyéndolos muy poco a poco después de que tengamos 2 semanas sin ni una sola lesión nueva. Que es que les salió una ampollita, ustedes le continúan, no batallen, porque las recaídas son horribles y van a perpetuar a los pacientes en el hospital. Con el rituximab sí les ha ido bastante bien a los pacientes, desafortunadamente no lo he utilizado mucho, pero sí les da bastante bien. Es un anticuerpo anti-CD de 120, me parece. Se utiliza mucho en hematología y también hay que hospitalizarlos un ratito para ponerles la infusión del rituximab y que estemos un poquito más tranquilos. Es lo que a mí me gustaría que supieran, literalmente cosas prácticas. La biopsia ya déjenos a nosotros porque no sabemos el lugar ideal para tomar la biopsia. Ustedes la pueden sugerir, pero al final de cuentas el dermatólogo es el que va a decir de esta ampolla, que por lo regular es una ampolla que no tenga más de 24 horas, por favor, y de la piel que está a un ladito perilesional, pues ustedes quieren ya hacer las inmunofluorescencias como ya bien lo explicó Laurita. Esto a final de cuentas sería casi por academia, pero porque es difícil encontrar los patólogos
que les puedan hacer bonita la inmunofluorescencia y que la sepan interpretar. Cuando nosotros estudiamos las ampollosas, vemos de que las inmunofluorescencias son técnicamente iguales. Cuando nuestro dermatopatólogo nos quiso tronar, nos puso las ampollosas y todos patinamos, o sea, está imposible. Por eso ya mejor la biopsia, yo les recomiendo que nos la dejen a nosotros, ya para que ustedes no sufran, pero siempre corticosteroides junto con acetioprina, no batallemos, 15 días sin ninguna sola ampolla nueva, ya la podemos ir disminuyendo. Los alemanes son bien aventados porque ellos disminuyen el 50% de la dosis, digamos, tienen 50 miligramos de prednisona, ya llevan 15 días sin lesiones, la disminuyen a 25 de golpe. Eso aquí en México no funciona. En el caso de la doxiciclina, como bien lo explicaste, sinceramente les produce muchas náuseas a los pacientes. Entonces no lo hacemos, al menos no lo utilizamos así de buenas a primeras. Funciona bien en el pénfigo foliáceo, o el pénfigo seborreico, como lo quieren llamar. Pero pues no he visto muchos casos en los que hayamos utilizado la... Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Igual, muy buena tu clase, muy completa. Y no se les olvide, siempre que vayan a utilizar algún biológico, primero hay que descartar tuberculosis. Ya se sabe, pero pues a veces se nos pasa a pedir eso. La otra cuestión, me gustaría que describieran las imágenes, que trataran de hacer el ejercicio de la descripción. Hay que aprovechar a la doctora Laura y al doctor Guerra. Aquí donde estamos nosotros es el momento para poder hacer eso y echarla a perder y tratar de hacer eso para ya después poderlo describir bien. Aquí hay que aprovechar eso. Traten de poner más imágenes y traten de describirla. Si algún otro compañero también quiere describir la imagen, hay que hacer ese ejercicio. Eso es lo que se nos debe de quedar a nosotros, tratar de hacer el ejercicio de describirla. Ahorita no podemos ver pacientes físicamente, es difícil, pero pues hay que tratar de hacerlo para que se nos quede, y ya cuando mandemos un paciente o describamos la lesión, el dermatólogo ya pueda darse la idea. A mí lo que me enseñaran era: cierra los ojos y te la va a describir tu compañero sin que veas al paciente, y si logras tú establecer la lesión o la dermatosis es porque tu compañero la describió bien. Ese es el chiste. Entonces hay que tratar de hacer ese ejercicio. Bueno. Ok. Bien. Ahora, si no hay otro comentario, vamos a dar por terminada la clase de hoy. Muchas gracias. Ahí en el chat les puse cómo lo deben de escribir de una manera más o menos rápida. Primero la localización de topografía, localización, extensión, predominio, respeto y asimetría, y luego ya después en morfología, la lesión elemental, el número, el área, la forma, el tamaño, el aspecto, límites o bordes. Me faltó la agrupación, la impresión evolutiva y el tiempo de evolución. Así es como lo deberían de escribir. Si se pueden brincar algún que otro paso para que sea más fácil, lo pueden hacer, pero esa es de manera clásica, así es como lo hacemos al menos en el dermatológico. Ahí para que lo tengan guardado. Gracias. Gracias. De nada. Gracias, buenas tardes.